Bueno, continuamos con la segunda parte de esta ruta de atención en procesos de adopción y vamos a referirnos al acto preparatorio de demanda para el proceso de adopción. Y es importante para ello abordar justamente los requisitos que deben cumplir los solicitantes de la adopción nacional que están contenidos en el artículo 84 del Código Niña, Niño y Adolescente. En cuanto a la edad mínima, los solicitantes deben tener como mínimo 25 años de edad, conforme las modificaciones introducidas por la ley 1168. Es posible únicamente cuando el adoptante es el hermano mayor de la niña, niño, adolescente, que éste solamente acredite que ha cumplido ya la mayoría de edad y por lo tanto está habilitado para poder hacer el trámite de adopción. Con relación a la edad máxima, la ley establece que por lo menos si se trata de una pareja, por lo menos alguno de ellos debe contar con menos de 60 años de edad, ¿no? Entonces, en esos casos es posible que se habilite al otro miembro de la pareja, que puede tener igual edad o distinta. Si están casados, deben presentar el certificado de matrimonio. Si están en unión libre, deben presentar el documento que sea necesario de acuerdo a lo que la norma establece. El informe biopsicosocial también es otro de los requisitos. La novedad introducida por la ley 1168 es que tiene validez únicamente de un año. Otro de los requisitos es el certificado domiciliario, que debe estar extendido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, al ser la instancia acreditada para poder extender este tipo de documentos. El certificado de no tener antecedentes penales por delitos dolosos es otro de los requisitos, y este debe ser demostrado a través de la presentación del registro de antecedentes penales, REHAP, y del certificado de no violencia, el CENVI. Estos son emitidos por el Consejo de la Magistratura. Y bueno, en la ruta ustedes van a ver que a pesar de que este artículo nos dice en uno de sus parágrafos que además de estos requisitos no debe exigirse el cumplimiento de otros requisitos, sin embargo en la ruta se ha establecido justamente la necesidad de contar con otro documento más para el cumplimiento de este requisito, que es el certificado de antecedentes policiales. ¿Y por qué se ha establecido este documento? Porque muchas veces, no todos los casos, no todos los problemas que se presentan o se suscitan entre las personas llegan a judicializarse. Muchas veces se resuelven en la instancia policial, ¿no? Como por ejemplo que una persona sea detenida y que se le vaya a infrinja normas de tránsito de manera recurrente, es decir, que muchas veces se le encuentre de repente bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o que suscita o protagoniza accidentes de tránsito y que en algún momento se le establecido la posibilidad de que esté bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, son antecedentes importantes, ¿no? Respecto a la conducta que podría estar asumiendo esta persona que ahora pretende postularse para ser madre o padre a través de la adopción y que, reitero, no necesariamente va a judicializarse esta situación y por lo tanto no necesariamente va a existir un registro de antecedentes penales o un certificado de violencia en el cual se establezcan estos aspectos. Por eso es que se estableció o se establece en la ruta que este es otro documento que también tiene que cumplirse, porque la finalidad de exigir el cumplimiento de este requisito es justamente garantizar el interés superior del niño, ¿no? Que implicará determinar su cuidado a personas que realmente cumplan con la idoneidad suficiente para garantizar que los derechos de estos niños van a ser efectivos.
Otro de los requisitos es el certificado de preparación para madres y padres adoptivos, que ya habíamos visto justamente en la primera parte de esta ruta. Y tenemos también el certificado de idoneidad, que prácticamente se configura en un documento en el cual se va a realizar un análisis de todos estos requisitos establecidos en el artículo 84, así como habíamos visto en la primera parte cuando me refería al marco conceptual, al concepto que se establece justamente del certificado de idoneidad, que hemos dicho también que es emitido por la instancia técnica. Y finalmente tenemos el informe posadoptivo favorable para nuevos trámites. Esto implica que seguramente existirá o habrá existido un anterior proceso de adopción que debe concluir antes de que se inicie el segundo proceso y antes justamente del proceso segundo es que tenemos que contar con este informe que nos diga que el primer proceso que tuvieron estas personas o esta persona concluyó de manera favorable. Este es otro documento, por supuesto, ante el hecho de que exista un proceso anterior, también deberá ser considerado en este certificado de idoneidad que vaya a emitir la instancia técnica departamental de política social. Bueno, el acto preparatorio está regulado por el artículo 250 del Código Niña-Niño-Adolescente y establece justamente que los solicitantes, adjuntando ese certificado de preparación para madres y padres adoptivos, realice la solicitud al juez público en materia de niñez y adolescencia en las ciudades capitales y a los jueces públicos mixtos en las provincias para que empiece el acto preparatorio. Y el juez tiene la obligación de emitir la resolución judicial ordenando la realización de valoraciones biopsicosociales y la emisión del certificado de idoneidad como el informe posadoptivo en el supuesto de que exista un proceso anterior. Esta resolución judicial debe ser emitida en el plazo máximo de 24 horas. El certificado de idoneidad, como indicaba, refleja esta actitud que tienen los solicitantes de la adopción para una o varias niñas, es decir, para la adopción de una o varias niñas, niños o adolescentes de características concretas y que puedan estar además comprendidos dentro de los criterios de preferencia. Dentro de los criterios de preferencia tenemos justamente la posibilidad de adopción de niños mayores de 4 años de edad, grupos de hermanos, niños que presenten alguna discapacidad, niños que requieran alguna atención médica, alguna cirugía menor que no ponga en riesgo la vida del niño, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el equipo que va a intervenir en el acto preparatorio, que reitero es el equipo de la instancia técnica departamental de política social, tiene que tener esta capacidad de establecer en este certificado de idoneidad si el solicitante o los solicitantes pueden adoptar uno o más niños, entre qué edades, qué características concretas pueden tener estos niños. Es decir, que no pueden basarse únicamente en la solicitud que haga el adoptante o los adoptantes. Si ellos quieren la adopción de un niño de 0 a 1 año y son personas, como habíamos visto, que están entre 59 y 60 años de edad, imagínense, difícilmente van a poder responder de manera efectiva a los requerimientos que tenga un bebé de 0 a 1 a 2 años de edad, porque el bebé va a requerir personas que por lo menos físicamente sean activas, ¿no? Por la energía justamente que va a tener esa niña, ese niño durante esa etapa de su desarrollo. Por eso es que la norma, digo, de manera sabia, ha establecido que esta es la responsabilidad que tienen estos equipos ahora. Entonces, una vez que se presenta esta solicitud de acto preparatorio acompañando este certificado de preparación, además deben acompañarse el resto de los requisitos, a excepción del informe biopsicosocial, del certificado de idoneidad y el informe posadoptivo favorable.
porque estos son justamente los que se van a obtener en este acto preparatorio. Entonces, notificada la instancia técnica con esta resolución que el juez emite en el plazo de 24 horas, la instancia técnica deberá emitir estos informes en el plazo de 10 días. Recordarles que el antiguo código establecía justamente respecto a este plazo 30 días para la obtención de estos informes. Ahora, a raíz de las modificaciones introducidas por la Ley 1168, estos 30 días han quedado reducidos a 10. Y eso es algo que se observa. ¿Por qué? Porque en 10 días probablemente se pueda hacer una buena evaluación, pero no de muchas personas que estén solicitando evaluar, que sean evaluadas para iniciar o continuar un proceso de adopción, sino tal vez para que atiendan de manera efectiva a una persona, ¿no? Entonces, lo que no ocurriría, vuelvo a reiterar, en la realidad que se establece en estas instituciones y frente a la demanda que existe por parte de la gente para ser evaluada biopsicosocialmente para ser papás o mamás a través de la adopción. Es así que en la práctica debo comentarles de que hemos visto más de una vez que los adoptantes presentan conductas no adecuadas, pretenden que los niños sean los que se esfuercen por adaptarse a lo que ellos son, pretenden que los niños sean perfectos y no tengan ningún tipo de problema, y esto obviamente responde a una inadecuada evaluación de estas personas. Inclusive, me animaría a ir un poco más allá, es decir, mucho más antes, ¿no?, del inicio de este acto preparatorio. El taller por el cual ellos han pasado y han abordado temas relativos justamente a ver si estos se encuentran preparados, si conocen las características que pueden presentar niños que viven en institución de acogimiento, diríamos que no han aprendido, ¿no? Porque la mayoría de los niños, gran parte de ellos que ingresan a un centro de acogida es porque se han vulnerado sus derechos. Algunos tendrán capacidad de sobreponerse, algunos no lo tendrán, algunos recibirán un apoyo adecuado frente a estas afectaciones que puedan generar justamente la vulneración de sus derechos en sus personas, algunos no, ¿no? Entonces todo eso se debe abordar en estos talleres y después se consolidan a partir de las evaluaciones, ¿no?, de estas evaluaciones biopsicosociales. Pero reitero, estamos viendo de que este no es un tiempo suficiente. Bueno, una vez que nos remiten estos informes, entonces, y los certificados respectivos, el juez debe emitir una resolución que implique, por supuesto, la conclusión del acto preparatorio, ¿no? Y debe, como dice la norma, entregarse esta documentación a estos solicitantes. Si bien está en la diapositiva el que se pueda realizar un desglose de esta documentación, esto es justamente porque se ha establecido dentro de la ruta, en esa construcción de la ruta, la necesidad de contar con que en el juzgado se quede con una copia legalizada de esos documentos que se obtienen en este acto preparatorio. ¿Por qué? Porque posteriormente los solicitantes van a formalizar la demanda con los documentos originales que se les va a entregar. Y ante el supuesto de que caiga la formalización de la demanda nuevamente, o llegue más bien dicho, la formalización de la demanda al mismo juzgado en el cual se ha tramitado el acto preparatorio, entonces esto le posibilita al juez el poder revisar si esos documentos que nos están presentando son los mismos documentos que se obtuvieron en el acto preparatorio. Porque de no ser así,
Entonces, uno puede disponer el inicio de acciones legales porque se estaría presentando documentos falsificados, documentos adulterados. Definitivamente, al construir esta ruta, en este sentido ha existido un adelanto, ¿no? Un adelanto a estas posibles situaciones que podrían presentarse. Porque debo decirles, al momento de la elaboración de este material, se tuvo conocimiento que por lo menos en uno de los distritos judiciales se empezaron a presentar certificados de preparación para padres y madres a través de estos talleres adulterados, ¿no? Que correspondían evidentemente a la emisión de la instancia técnica, pero no para esas personas cuyos nombres estaban consignados en el certificado. Entonces, esa es la viveza criolla, ¿no? Y que puede presentarse no únicamente con el certificado de preparación para madres o padres adoptivos, sino también en estos documentos. Por eso es que en esta ruta construida en la Mesa Interinstitucional de Cochabamba, es que se ha previsto justamente, sí, cumplir con lo que dice la norma en cuanto a la entrega de estos documentos a los solicitantes, pero quedarse el juzgado con una copia legalizada a través del desglose de esta documentación. Y como indicaba, en caso de que el acto preparatorio llegue al mismo juzgado, el acto preparatorio o la formalización de la demanda llegue al mismo juzgado donde se hace el acto preparatorio, entonces el juez tiene esa posibilidad de hacer esa cotejación, ¿no? Comparación de esos documentos. Y si llegase a otro juzgado, por lo menos lo que se recomienda es que se remitan las causas del juzgado donde está llegando la formalización de la demanda al juzgado donde se tramitó el acto preparatorio de demanda, para que se haga esa verificación de documentación. ¿Ya? Bueno, en esta segunda parte vamos a abordar el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional, RUANI, que es justamente la novedad que nos trae la Ley 1168 para estos trámites de adopción nacional e internacional. La disposición adicional primera de la Ley número 68 establece justamente la creación del RUANI, ¿no? Como un sistema informático cuya creación ha sido dejada a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el acuerdo número 15, quebrado 2019, ha elaborado un reglamento para el funcionamiento de este sistema informático, ¿no? Entonces, este sistema informático aprueba, captura, recepciona, almacena, procesa y genera búsqueda de datos. En este caso, búsqueda de datos de las niñas, niños y adolescentes que estén en situación de adoptabilidad y de aquellas personas que hayan sido identificadas como idóneas para el trámite de adopción nacional e internacional. Este sistema informático está a cargo de la Unidad Nacional de Administración de Sistemas Informáticos y Comunicaciones de la DAF, del Tribunal Supremo de Justicia. Y está diseñado de tal forma que se garantiza la confidencialidad, seguridad y subsidiariedad de la adopción. Es decir, es confidencial porque únicamente tienen acceso a esta información registrada en el RUANI las autoridades y las instancias autorizadas. En el caso de las adopciones nacionales, obviamente, el ingeniero que nos brinda el soporte técnico desde la DAF es el que tiene acceso, después los jueces y los secretarios. De acuerdo al reglamento, son solamente las únicas instancias que podrían tener acceso. Y en el caso de las adopciones internacionales, por supuesto, la autoridad central en materia de adopción nacional, que es el Viceministerio de Igualdad y Oportunidades.
es seguro porque no permite de ninguna forma la adulteración, la modificación, la manipulación de información dentro del propio sistema. Y con relación a la subsidiariedad, reconoce interfaces, cuenta con dos interfaces, una para las adopciones nacional y la otra para la adopción internacional. Es decir, que privilegia la adopción nacional ante la adopción internacional, porque nos dice, cuando se registran las carpetas de los niños, esas carpetas son visibles a nivel nacional. Si después de transcurridos 3 meses estas carpetas no han sido asignadas o preasignadas a trámites de adopción nacional de adopción, recién pueden ser visibles para adopciones internacionales. Como indicaba, entonces, este sistema cuenta con una base de datos de los niños, niños, adolescentes en situación de adoptabilidad, así como el registro de las carpetas de los solicitantes, ¿no? Que son establecidos como idóneos. Y también es posible registrar cuando se ha inhabilitado a estos solicitantes, ¿no? Ya sea porque desisten del proceso o rechazan sin causa justificada la preasignación de los niños, ¿no? O ejercen algún tipo de vulneración de derechos respecto a los niños durante la etapa de contacto, ya sea en las visitas o en el periodo de convivencia con los niños, entonces es posible inhabilitarlos. En caso de que no se encontrase carpeta de los niños, entonces este sistema permite contar con una lista de espera, ¿no? En función de la cual se seguirá haciendo una búsqueda periódica de las carpetas de manera que se pueda, ¿no? Lograr la asignación de las carpetas de los niños a las solicitudes de adopción existentes. La caducidad del certificado de idoneidad. Cuando hablábamos de los requisitos, por ejemplo, referíamos a que el certificado de idoneidad, así como los informes biopsicosociales, tienen un tiempo de validez, que es 1 año. Por lo tanto, respecto al certificado de idoneidad específicamente hablando, al transcurrir el año, el sistema arroja una alerta, ¿no? Una alerta indicando de que no es posible continuar buscando carpeta de niños para estos solicitantes porque su certificado ha caducado. Y esto implica que estos solicitantes tengan que actualizar este certificado de idoneidad y para ello van a tener que acudir nuevamente a la instancia judicial, a la instancia técnica para que estos procedan a actualizar la información que sea requerida, como por ejemplo los informes biopsicosociales y otros documentos necesarios para poder emitir un nuevo certificado de idoneidad. Bien, ¿quién es el encargado de registrar la carpeta de los niños en situación de adoptabilidad? De acuerdo al reglamento del RUANI, los responsables son los secretarios, ¿no? Entonces, en el RUANI lo que se registra son los informes biopsicosociales, cédula de identidad, nombres, apellidos y otros que sean necesarios justamente para identificar la carpeta de los niños, ¿no? Como por ejemplo las condiciones especiales. Este registro no se queda inerte, es decir, no es que no pueda modificarse más adelante, porque al contrario, ¿no? El sistema prevé la posibilidad de actualizar la información relativa a los niños, inclusive la resolución de inhabilitación, ¿no? Uno puede registrar, los secretarios deben registrar o son los responsables de registrar la resolución de inhabilitación que emita la autoridad judicial. Respecto al registro de la carpeta de los solicitantes de adopción nacional e internacional, que es el certificado de idoneidad, el responsable también para este registro son los secretarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del reglamento. Obviamente deben registrar información general a los solicitantes, el certificado de idoneidad. Si estos son inhabilitados en una fase del proceso, el juez tiene que emitir, indicaba anteriormente, la resolución, pero el secretario es el que se encarga de registrar la resolución en el sistema. Así como también
también al identificar el sistema que el certificado de idoneidad ha caducado, entonces la actualización que resulte de este certificado va a ser registrada por el secretario o la secretaria del juzgado. Después estaría la responsabilidad, ¿no?, que tiene el juez o la jueza respecto al manejo del sistema. Esto está establecido en el artículo 9 del reglamento, que establece que es el juez el que se encarga de realizar la búsqueda de la carpeta de la niña, niño o adolescente en el sistema y además de extraer el registro, ¿no?, justamente con la finalidad después de poder informar a los solicitantes de la adopción respecto a determinadas características que presente la niña, niño o adolescente identificado por el sistema para la preasignación. Debe declarar esa inhabilitación de los adoptantes, se indicaba ya sea porque rechazan injustificadamente las preasignaciones que se realizan o ejercen algún tipo de vulneración de derechos o asumen conductas que son contrarias para la continuidad de un proceso, ¿no? Entonces, necesariamente van a tener que ser declarados inhabilitados para poder realizar el trámite de adopción, no solamente en el departamento de Cochabamba, sino a nivel nacional. El juez también tiene la responsabilidad de efectuar las bajas de las carpetas. En este caso, hablando específicamente respecto a los niños, puede dar de baja las carpetas, ya sea porque los niños ya han cumplido la mayoría de edad, por lo tanto ya no podrían ser susceptibles de adopción, ya no pueden estar en el sistema, o porque hayan fallecido los niños, o porque haya cambiado alguna condición. Por ejemplo, de repente estaba pendiente el que se practique alguna prueba más a un niño para establecer si tenía alguna enfermedad como el SIDA, por ejemplo, ¿no? Y resulta que a través de esta nueva prueba que se le hace, el niño no presenta esta enfermedad. Entonces es posible la reinserción de datos. Y finalmente, la verificación de la información que es subida por los secretarios. Es una responsabilidad de la autoridad judicial el poder realizar esta verificación. Porque ciertamente puede ser que los secretarios, por una u otra razón, realicen un mal registro de esta información. Y esto puede en algún momento perjudicar la búsqueda y por lo tanto la identificación de la carpeta de los niños, como que en algún momento se dio aquello. Se registraron carpetas, pero al momento de uno verificar los informes biopsicosociales, por ejemplo, había cero información, ¿no? Cero información de los niños. En consecuencia, el juez también tiene esta responsabilidad. Bien, con esto estaríamos concluyendo esta segunda parte del trámite que implica la ruta de atención en procesos de adopción. Gracias.